Hace un ratito puse en Google aprendiendo a hablar. Buscaba alguna frase que tuviera que ver con la temática que yo pretendo llevar a cabo en este canal y digo, bueno, vamos a poner aprendiendo a hablar, que es un título que yo le puse a mi canal. Todos los resultados, o la mayoría de ellos, no todos, hablan de artículos o libros o vídeos o experiencias que pudieran llevar al niño pequeño a aprender a hablar, lo cual me parece muy preciso. En todo caso, si existe no quiero usar la palabra error, si existe un defecto en la elección que he hecho para el título, es que no es muy precisa. Es un resumen tal que no por tal es deficiente, pero tal que no llega a describir lo que se pretende, que es lo que yo pretendo, que es el aprendiendo a usar el lenguaje de manera correcta, eficiente, aprendiendo a hablar bien o a hacer un correcto uso de la lengua o de la expresión hablada o algo así, ¿no? Entonces entiendo que está bien lo que Google me ha facilitado como sugerencias. Otros resultados, sin embargo, se acercan más a lo que yo esperaba encontrar. Algunos de ellos son libros que parecen muy interesantes, por ejemplo este que se llama Hablar y escribir correctamente. Y tiene un subtítulo que dice Barbarismos, impropiedades y dudas en el español oral y escrito. Qué interesante que haga hincapié en las impropiedades en vez de poner el foco en las correcciones, lo cual hace de este libro uno que al menos lleva por título algo que despierta curiosidad, ya que no es usual abordar una temática que a uno le interese aprender desde el punto de vista de los errores y no tanto de los aciertos. Para hablar de aciertos hay que mencionar los errores, tenerlos en cuenta y compararlos, o hacer una exposición ecuánime en manera que uno pueda observar dónde está el error al mismo tiempo que conoce el acierto. Descripción. La función suprema del lenguaje es la correcta comunicación, y este es el objetivo principal de esta obra, que quien habla o escribe lo haga bien, emita un mensaje unívoco, claro, sin ambigüedades ni errores, para que el receptor lo reciba con nitidez. Muy bien. Yo tal vez no hubiera usado el receptor, lo reciba. Es como repetir, recibir. Si bien no es la misma palabra, lo da la sensación de repetición. Yo hubiera puesto para que el interoyente lo reciba con nitidez. Pero está interesante. Otro. ¿Cómo aprender a hablar? No. ¿Cómo aprender a hablar bien? Un posible título para mi canal hubiera sido Aprendiendo a hablar bien. Eso hubiera sido un poco más adecuado, creo. Y entre paréntesis dice en todas las situaciones, lo cual me parece que es algo interesante, ya que cuando hago una búsqueda en Google acerca del buen uso del lenguaje, siempre me lleva a páginas que hacen hincapié en el buen uso de la oratoria, y casi siempre se refiere a reuniones de trabajo, exposiciones en una empresa y cosas así, como hablar bien, con asertividad, con seguridad en uno mismo, transmitir un mensaje claro, coherente, fluido, etcétera, etcétera, lo cual son aspectos que a mí me interesan, no sean ya para exponer en una reunión empresarial, lo cual lo encuentro difícil, pero bien podría ser útil a la hora de hablar en una exposición, en una reunión empresarial también. A ver si encuentro una descripción o algo. Acerca de, vamos a ver, ¿qué vas a encontrar en este libro? Aquí tienes un libro de referencia que te va a dar un abanico de posibilidades para ser un gran comunicador. Eso te hará sentirte bien en todo momento. ¿Es importante? Querrá decir, eso te hará sentirte bien en todo momento en cuya situación tengas que exponer algo. No lo entiendo. He reunido toda mi experiencia personal y he realizado una extensa investigación acerca de cuáles son las estrategias que usan los mejores oradores. Bueno. Listo, no era lo que pensaba. 7 trucos para aprender a hablar. Los niños pequeños, esta es otra página, comienzan a aprender a hablar a su propio ritmo. Creo que está bien, pero es raro, ¿no? Los niños pequeños comienzan a aprender a hablar a su propio ritmo. Y cuando ya están preparados, punto. Claro, no era que, y cuando ya están preparados, bla, 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 bla. No, a su propio ritmo y cuando ya están preparados. ¿Preparados para qué? ¿En qué momento se determina que un niño está preparado? A partir de hoy me siento preparado, hablo. Algunos lo lograrán desde muy pequeños. Dice, los niños pequeños comienzan, está en presente, ¿no? Lo cual haría lógico que el segundo renglón fuera, algunos lo logran desde muy pequeños. Pero dice, algunos lo lograrán. Tal vez está bien, yo soy el que podría cambiar esa palabra, pero
tal vez no es necesario. Algunos lo lograrán desde muy pequeños, mientras que otros necesitarán algunos meses adicionales para pronunciar sus primeras frases cortas. Entonces estar preparado es poder pronunciar frases cortas. Listo. Sin embargo, a pesar de que cada niño aprenda a hablar en un momento diferente, es importante, claro, si usé algunos lo lograrán, aquí hubiese usado cada niño aprenderá a hablar en un momento diferente. No entiendo. Los pequeños comienzan bla bla bla. Algunos lo lograrán bla bla bla. Cada niño aprenda a hablar en un momento diferente. 7 pautas para que sea más sencillo. Son cortos, son cortos. Vamos a leer las 7. Es interesante conocer cómo es el mecanismo, el supuesto mecanismo, y digo supuesto porque esto deviene de un autor de un libro o autora que todavía no sé bien ni a qué se dedica o cuál es su nivel o autoridad para escribir sobre el tema, pero supongamos que tiene toda la razón en todo lo que dice este libro, etc. Habla con ellos. Los padres que hablan mucho con sus hijos están ayudándoles, tal vez sin darse cuenta, a que empiecen a aprender. Ahí falta una A. Dice A, que empiecen a aprender a hablar, sin A. Debería ser A, que empiecen a aprender a hablar. Una pequeña fracción tan peculiar como donde era que decía A, ta, 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 y encima mal usada. Describir los colores y las características de sus juegos favoritos, facilitarles cada vez que unan correctamente las piezas de puzzle y motivarles a comer o a irse a dormir con frases optimistas son algunas de las oportunidades que los padres podrá. No entiendo la razón, etc. A ver, arte de la palabra, voz, dicción, comunicación. ¿Eres profesor, ejecutivo, actor, estudiante, locutor, comercial, opositor, terapeuta, conferenciante o simplemente alguien que quiere mejorar su comunicación? Sí, pertenezco a la última. ¿Quieres perfeccionar tu dicción? Sí. ¿Te quedas sin aire al hablar? No sé. ¿Notas rigidez en tu cuerpo cuando hablas? Puede ser. ¿Te cuesta hablar en público? Depende. ¿Tienes que dar una charla online o webinar y necesitas ayuda para prepararlo? No. Soy Luz Altamira, pionera del arte de la palabra en España, desde 1987 y creadora del estudio La Crisálida, primera escuela de formación del habla y el gesto de Madrid. El gesto de Madrid, según la técnica del arte de la palabra creada por Rudolf y Mary Steiner, Dornach, Suiza. Esta preparación está dirigida a todas aquellas personas interesadas en mejorar y desarrollar su comunicación, trabajando los siguientes aspectos: la expresión oral, el lenguaje corporal, la asertividad y confianza en uno mismo, cómo superar el miedo escénico, la escucha y conexión en la interacción con el otro, muy importante, las capacidades de captar la atención y llegar al oyente, el equilibrio. Porque ¿cuál es el punto? ¿Llegar al oyente o expresarse bien? Yo me paro en el lado menos acertado de un supuesto debate acerca de para qué es el habla, para llegar al otro o para poder expresar ideas más allá de que puedan entenderse o no. Yo estoy en la segunda parte, pero intuyo y comprendería que la definición que más se pueda usar es que uno aprende a comunicarse mejor para poder llegar. El equilibrio entre el contenido y la forma en nuestro mensaje. Técnicas de comunicación y hablar en público para charlas presenciales u online. Con mis clases online y videocursos puedo ayudarte a solventar las carencias y potenciar tus puntos fuertes para así poder convertirte en un comunicador eficaz y cercano. Es interesante la condición de cercanía atada a la idea de el buen habla. También ofrezco clases online de neutralización de acentos al español neutro y rehabilitación de la voz. Neutralización de acentos al español neutro. Neutralización de acentos. Punto. Acercamiento al español neutro, por ejemplo. No sé si acercamiento es la palabra, pero eso tendría sentido. Pero neutralización de acentos al español neutro, entiendo que es como pasar de una cosa a la otra, pero no hay algo que indique que una cosa va después de la otra. Dice, también ofrezco clases online de neutralización de acentos al español neutro. Podría también interpretarse que el español neutro tiene un acento que debemos neutralizar, paradójicamente.
Mi paso por arte de la palabra ha hecho que mi dicción mejore muchísimo. Además, Luz te ayuda a conocer tu instrumento vocal y utilizarlo de la mejor manera posible, natural y cómodamente. Y si a todo esto le unes que es un 10 como persona, no puedo más que recomendarla al 100%. Mila Moreno, agente de viajes y actriz. ¡Wow! Agente de viajes y actriz. No solo es particular la manera en que Mila Moreno se presenta, sino la elección en cuanto a la jerarquía de profesiones. Si yo fuera Mila Moreno, hubiera escrito actriz y agente de viajes, lo cual daría una idea de una persona que tiene una profesión muy atractiva, en cierto modo, y tiene un trabajo para sobrevivir. Agente de viajes sería el trabajo para sobrevivir y actriz, una actividad que se supone que hace por pasión y que no le da la remuneración suficiente como para no tener que ser agente de viajes. Pero en este caso es una agente de viajes que además es actriz. Bueno, y abajo hay una propaganda que dice: ¿estás mejorando tus habilidades de comunicación para conseguir un buen trabajo? Si es así, encuentra oportunidades de empleo en https://. Voy a hacer una búsqueda más cortita y sigo. Vamos a ver. Lo que usted debe saber sobre el uso correcto del lenguaje. Diariamente surgen interrogantes sobre cuáles palabras y frases están mal empleadas. Diariamente. ¿Es objetivo esto? Diariamente en la cabeza de quien escribió la frase, diariamente en la cabeza de todas las personas. Especialistas hablan del uso inadecuado de estas y cuáles son las alternativas para reemplazarlas. Es que menciona dos cosas. Diariamente surgen interrogantes sobre cuáles palabras y frases están mal empleadas. Especialistas hablan del uso inadecuado de estas y cuáles son las alternativas para reemplazarlas. Me fueses dicho que no hubieron procesiones en la iglesia. ¿Ya comistes? Dale, ves por la ropa. Expresiones como estas las escuchamos a diario, pero no están bien dichas. Bueno, gracias. El español es una lengua romance y una de las más habladas alrededor del mundo. Esto es el comienzo es una narrativa de la cual hablaba ayer, que comienzan desde tiempos inmemoriales, bla, 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 bla. Bueno, vamos a seguir leyendo. Tengo ganas de seguir el vídeo, pero no he conseguido. El Google no me ayuda. Vamos a seguir con lo de Montessori. Las palabras deben estar respaldados. Siento confusión. ¿Solo los escritores profesionales escriben correctamente? ¿O yo no soy capaz de comprender que esto está bien escrito, que todo lo que leo está bien escrito y encuentro errores donde no los hay? Me da la sensación de que esto, en principio me parecía, o la mayoría, está súper bien escrito, pero luego no entiendo cómo hay cosas tan raras. La temática es buenísima y me interesa muchísimo, pero se trata del hecho de que mi razonamiento trata del hecho de que esto es un escrito académico perteneciente a la escuela Montessori, que es algo muy muy serio, International Montessori Institute, y no logro comprender por qué hay, tal vez desde mi inculta incapacidad de comprensión, algunas cosas que yo considero erróneas. No lo entiendo. Voy a intentar hacer un vídeo más. No me alcanza este. Hasta ahora. Bueno, he escrito personas que hablan muy bien. He abierto los 3 primeros resultados. El primero dice: personas que hablan rápido. Rápido, la mente acelerada. Cada uno de nosotros tenemos una forma particular de comunicar. Ahora bien, las personas que hablan rápido no siempre logran transmitir sus mensajes de manera efectiva. Y lo que es más importante, suelen generar al emisor cierta sensación de estrés, confusión y una mayor dificultad a la hora de entender lo que se le está diciendo. Se trata además de un estilo de comunicación del que se pueden deducir varios aspectos. En primer lugar, hablar rápido no tiene por qué responder a un trastorno psicológico. He notado que al querer subir el volumen me he erguido un poco, lo cual tiene sentido. Involuntariamente he buscado la manera de ejercer mayor presión desde el estómago para que el aire salga con mayor potencia y así elevar el volumen de la voz. En primer lugar, hablar rápido no tiene por qué responder a un trastorno psicológico. En ocasiones podemos encontrarnos ante algún trastorno del habla como la taquilalia, que define a esas personas con un discurso excesivamente rápido, con atropellamiento de las palabras y con pausas o repeticiones que complican aún más el flujo rítmico del habla. Sería interesante distinguir que una persona habla rápido porque es nerviosa, neurótica o
o vive con una necesidad de expeler ideas o palabras que no tienen demasiado sentido. Y, por otro lado, una persona que tiene la capacidad de hablar rápido y generar discursos acerca de conceptos elaborados, complejos. Creo que hay una diferencia muy grande. Tiendo a creer que es mucho más favorable la del segundo coso. En primer lugar, no, ya está. La causa que explica este tipo de comunicación responde en muchos casos a la ansiedad, el primer caso, y a estresores en los contextos próximos. Estresores. Algo que sucede muchas veces durante la infancia. Por tanto, si conocemos a alguien que usa de forma habitual este tipo de discurso, tengamos un poco más de paciencia. Si somos nosotros mismos quienes nos comunicamos de manera acelerada, vale la pena tener en cuenta una serie de datos y estrategias. ¿Datos y estrategias para qué? ¿Para hablar menos rápido? Personas que hablan rápido, ¿por qué lo hacen? Hay quien piensa que las personas que hablan rápido podrían tener alguna virtud que los diferenciara de los demás, el segundo ejemplo del cual yo hablaba. Hablar rápido podría significar, por ejemplo, que piensan igual de rápido. También que podrían ser grandes oradores al dar discursos con un gran número de datos e información. Sin embargo, la ciencia ya nos ha señalado que esto no siempre es así. La ciencia y el sentido común. Para empezar, hablar rápido no significa que se hable con fluidez. Asimismo, quien comunica de manera acelerada no siempre da tiempo a que su audiencia llegue a digerir toda la información que se transmite. Esto es al menos lo que nos señalan expertos como Florence Myers, patóloga de los trastornos del habla de la Universidad de Maryland. Las personas que hablan rápido. Cuando uno lee una palabra en inglés, yo exageré la pronunciación y el acento, pero ¿cómo debe leerlas? Yo tiendo a creer que lo más lógico y natural es desde el lenguaje que uno viene hablando. Por ejemplo, los expertos como Florence Myers, patóloga de los trastornos del habla de la Universidad de Maryland, sería para mí más correcto, porque entremezclar dicciones que pertenecen a diferentes idiomas lo hace pretencioso, lo hace parecer arrogante, pienso, como que hay una necesidad de expresar que uno sabe leer en otro idioma, no lo sé, porque además produce un freno, un choque, al menos. Incluso yo, cuando me oigo hacer tal ejercicio, siento que hay un alto grado de innaturalidad. Las personas que hablan rápido, por término medio, suelen arrastrar los siguientes lastres. Arrastrar lastres es buenísimo. Alteraciones en el tono de la voz. En ocasiones pueden hablar demasiado alto o al poco. Qué raro. Al menos, ¿será? O sea, está bien, tiene sentido. O al poco es muy parecido, o al menos, solo que es menos, solo que es no tan usual. Hacer uso de un tono más bajo que dificulta la comprensión. Punto 2. Problemas a la hora de articular. Se cometen errores al pronunciar algunas palabras. 3. Uso de rellenos en el discurso. Así como las repeticiones. Es decir, quiero decir, así que los aspectos más importantes del mensaje, es decir, qué gracioso que use ahí, es decir, el tema central que se quiere comunicar pasa desapercibido, no siempre. Pero no sé si es un chiste o algo así. No puede ser que inmediatamente después de uno de los puntos que según este autor o autora tienen por término medio como algo que arrastran en tanto y cuanto son lastres, es el uso de rellenos en el discurso, como las repeticiones, es decir, quiero decir, así que. Siguiente punto. Los aspectos más importantes del mensaje, es decir, el tema central que se quiere comunicar, pasa desapercibido. Entre otras cosas, aparte, debería o creo yo que hubiese sido mejor poner puede pasar desapercibido, porque no es algo radicalmente acertado decir que un mensaje pasa desapercibido. El oyente no llega a comprender todo el discurso de las personas que hablan rápido. Además, es común que le dé menos valor y que se experimente cierto estrés por ese estilo de comunicación tan rápida. Pero no son todas las personas iguales. No todas las personas reciben de igual forma un discurso transmitido velozmente. Causas de este estilo de comunicación. El origen de ese discurso excepcionalmente rápido es multidimensional, es decir, no hay una sola causa. No. Pero
puede estar interesante. Dije no porque el uso de la palabra multidimensional para decir algo tan simple, es decir, otra vez aquel lastre, es decir, no hay una sola causa, y para eso hacía falta ser tan indiscretamente complicado y hacer uso de la palabra multidimensional. En realidad hay diferentes factores que pueden explicarnos por qué ocurre o por qué nos ocurre la multidimensionalidad. Punto 1. Condicionamiento desde la infancia. Hay pequeños que se sienten socialmente presionados desde edades tempranas a hablar de forma rápida, tener hermanos muy traviesos o incluso tener progenitores que también hablan rápido suele definir este estilo comunicativo. Muy bien. 2. La personalidad extrovertida presenta en determinadas ocasiones esta característica. Es un perfil donde se tiende a pensar mientras se habla, donde prima la impulsividad y esas ideas que se atropellan unas a otras y que se expresan casi sin filtro. Yo diría, y ciertas ideas, o ideas directamente, porque al decir y esas es como si hay determinadas ideas. Yo creo que se refiere a cualquier idea, ideas que uno está teniendo que pueden no tener que ver con ideas mundialmente aceptadas y encapsuladas, esas ideas. Punto 3. Un tercer factor, el más común en ocasiones, es la mente acelerada. Pero esto es causas de este estilo de comunicación. Muy bien. En ocasiones, llevar un día a día marcado por las prisas, la ansiedad y la presión hace que terminemos comunicándonos de manera nerviosa. Tal y como suele decirse, hay personas que se comunican tal y como viven, de manera estresante. La repetición de la palabra tal me parece absurda. Tal y como suele decirse, hay personas que se comunican tal y como viven. Mal. Taquilalia, un trastorno del habla. Esto es importante porque nunca había oído, importante para mí, porque nunca había oído esta palabra. En algunos casos, el habla acelerada puede deberse a un trastorno del habla conocido el habla de nuevo habla. En algunos casos, el habla acelerada puede deberse a un trastorno del habla conocido como taquilalia. ¿Y qué hay del trastorno de la mala redacción? Puede deberse a factores como falta de experiencia al escribir, o falta de empatía con el lector, o falta de nivel educativo y o académico. Chao.